14. Neptuno. 1. Una vista de vuelo de pájaro. He contado la historia de la humanidad hasta un punto intermedio en el trayecto que va de su origen a su aniquilación. Detrás queda el vasto espacio que incluye todas las eras terrestres y venusinas, con sus lentas fluctuaciones entre obscurantismo e iluminismo. Adelante se encuentra la era neptuniana, igualmente extensa, igualmente trágica, quizá, pero más diversa y, en su última fase, incomparablemente más brillante. No serviría de nada relatar la historia de la humanidad en Neptuno en la escala de la crónica precedente. Buena parte de ella sería incomprensible para los terrícolas, y muchos de los acontecimientos repiten una y otra vez temas de la sinfonía humana que ya observamos en los movimientos terrestres o venusinos, pero al modo neptuniano. Para apreciar plenamente el alcance y las sutilezas de la gran epopeya viviente deberíamos, sin duda, ahondar en todos sus movimientos con el mismo cuidado fiel. Pero eso resulta imposible para cualquier mente humana. Solo podemos prestar atención a las fases significativas, aquí y allá, y confiar en captar algunos indicios fragmentarios de su vasta e intrincada forma. Y para los lectores de esta obra, que son ellos mismos trémolos en los compases iniciales de la obra musical, es preferible que me entretenga principalmente en cosas cercanas a ellos, aun a costa de dejar a un lado buena parte de aquello que de hecho es mucho más importante. Antes de continuar este largo vuelo, echemos un vistazo a nuestro alrededor. Hasta aquí hemos pasado sobre los campos del tiempo a una altitud relativamente baja, para poder efectuar observaciones detalladas. Ahora vamos a viajar a mayor altura y con una velocidad de otro orden. Por lo tanto, debemos orientarnos en el horizonte más amplio que se abre alrededor de nosotros, y considerar algunas cosas desde un punto de vista más astronómico que humano. Dije que nos encontrábamos en el punto medio entre el comienzo y el fin de la humanidad. Mirando hacia el remoto principio, vemos que el espacio de tiempo que incluye todo el curso de la primera humanidad, desde el Pithecanthropus hasta el desastre patagónico, constituye un punto imposible de analizar. Incluso el período precedente y mucho más prolongado entre los primeros mamíferos y el primer hombre, unos 25 millones de años terrestres, parece ahora insignificante. Todo él, junto con la era de la primera humanidad, se puede decir que se encuentra entre la formación de los planetas, 2000 millones de años antes, y su destrucción final, 2000 millones de años después. Desde un punto de vista más amplio, vemos que esa era de 4000 millones de años no es en sí misma más que un instante en comparación con la edad del Sol. Y, antes del nacimiento del Sol, la materia de esta galaxia ya había existido durante muchas eras en la forma de una nebulosa. Sin embargo, incluso esas eras parecen breves en relación con el paso del tiempo antes de que la miríada de grandes nebulosas, las futuras galaxias, se condensaran a partir de la niebla que todo lo ocupaba en el principio. Así la duración total de la humanidad, con sus múltiples especies y su incesante sucesión de generaciones, no es más que un destello en la existencia del cosmos. También desde el punto de vista espacial el hombre es inconcebiblemente insignificante. Si en la imaginación reducimos el tamaño de esta galaxia al de un principado terrestre antiguo, debemos suponerlo a la deriva en el vacío junto con millones de otros principados, muy alejados unos de otros. En la misma escala, el omnipresente cosmos sería del tamaño de una esfera con un diámetro de unas 20 veces mayor que el de la órbita lunar en vuestra época. Y en alguna parte dentro del principado errante como un asteroide que es nuestro propio universo, el sistema solar sería un punto microscópico, y el mayor de los planetas, incomparablemente más pequeño. Hemos observado la suerte de 8 especies humanas sucesivas durante 1000 millones de años, la primera mitad de ese destello que es la duración de la humanidad. 10 especies más se sucedieron en las llanuras de Neptuno. Nosotros, la última humanidad, somos la 18ª. De las 8 especies preneptunianas, algunas, como hemos visto, no superaron el estadio primitivo. Muchas alcanzaron al menos un grado de civilización confuso y efímero, y una de ellas, la brillante quinta, ya estaba despertando a la verdadera humanidad cuando la calamidad la destruyó.
las 9 especies neptunianas demuestran una diversidad aún más grande, ya que abarcan desde el animal instintivo hasta modos de conciencia nunca alcanzados con anterioridad. Los tipos degenerados definitivamente subhumanos no vivieron en su mayoría más allá de los primeros 600 millones de años de la permanencia de la humanidad en Neptuno. Durante la primera mitad de esa larga fase de preparación, la humanidad, que al principio había sido casi exterminada por un medio hostil, fue poblando gradualmente el vasto norte. Pero de bestias, no de hombres. Pues el hombre como tal ya no existía. Durante la última mitad de esos 600 millones de años iniciales, el espíritu humano volvió a despertar poco a poco, para sufrir los fluctuantes avances y decadencias característicos de las eras preneptunianas. Pero, en los postreros 400 millones de años de su curso en Neptuno, el hombre ha efectuado un progreso casi permanente hacia la plena madurez espiritual. Veamos ahora con más detenimiento esas 3 grandes épocas de la historia de la humanidad. 2. Da capo fue con prisa desesperada que los últimos hombres venusinos diseñaron y crearon una nueva especie que pudiese colonizar Neptuno. La simple lejanía del gran planeta, además, no había permitido que se explorara a fondo su naturaleza, de modo que el nuevo organismo humano solo se adaptó en parte al medio al que fue destinado. Inevitablemente era enano, limitado en altura por la necesidad de resistir la excesiva gravedad. Su cerebro estaba tan contraído, que hubo que omitir todo salvo lo más esencial del ser humano. Aún así, la novena humanidad era demasiado delicada para soportar la ferocidad de las fuerzas de la naturaleza en Neptuno. Los diseñadores habían subestimado seriamente esa ferocidad, y se habían conformado con crear una copia en miniatura de su propio tipo. Deberían haber planeado un salvaje duro, lascivamente procreador, astuto en la lucha por la existencia física, pero sobre todo fuerte, prolífico y tan insensible como para apenas merecer el nombre de hombre. Deberían haber confiado en que, si ese ser tan vasto llegaba a echar raíces, las mismas fuerzas naturales lograrían con el tiempo hacer de él algo más humano. En cambio, crearon una raza condenada con la inevitable fragilidad de las miniaturas, y pensada para un medio civilizado que esos espíritus débiles no podrían mantener en un mundo tumultuoso. Pues ocurrió que el gigantesco Neptuno, aún joven, fue entrando con lentitud en una fase de contracción de la corteza, y por lo tanto de terremotos y erupciones volcánicas. Así pues, los frágiles colonos se encontraron cada vez más en peligro de ser tragados por las tremendas grietas que se abrían repentinamente, o de acabar enterrados bajo las cenizas volcánicas. En cuanto a sus bajos edificios, cuando no quedaban sepultados por ríos de lava o se agrietaban sus cimientos, corrían el riesgo de ser derruidos por los embates de la atmósfera, densa y turbulenta. Además, la composición malsana de la atmósfera eliminó toda posibilidad de alegría y coraje en una raza cuya naturaleza estaba condenada, aun en circunstancias favorables, a ser neurótica. Por fortuna, esa agonía no podía durar indefinidamente. De forma gradual, la civilización se hundió en el salvajismo, la torturada visión de cosas mejores se perdió, y la conciencia del hombre se estrechó y endureció hasta convertirse en la conciencia de un bruto. Gracias a la buena suerte, el bruto sobrevivió de manera precaria. Mucho después de que la novena humanidad hubo perdido su condición humana, la propia naturaleza, a su manera lenta y desatinada, triunfó donde la inteligencia del hombre había fracasado. Los descendientes salvajes de esa especie humana se adaptaron por fin a su mundo. Con el tiempo, surgió una rica variedad de formas subhumanas en las múltiples clases de ambientes que brindaban las tierras y los mares de Neptuno. Ninguna de ellas se aventuró cerca del Ecuador, pues en esa época el sol dilatado había convertido los trópicos en una región demasiado ardiente para albergar algún tipo de vida. Aún en el polo, el prolongado verano provocaba una gran tensión en todos los seres salvo los más resistentes. Por esa época, el año de Neptuno duraba unas 165 veces más que el antiguo año terrestre, y el lento cambio estacional ejercía un importante efecto en los ritmos vitales. Todos los organismos, salvo los más efímeros, tendían a vivir al menos durante todo un año, y los mamíferos superiores sobrevivían más aún.
En una etapa posterior, esa longevidad natural desempeñaría un beneficioso papel en el renacimiento de la humanidad. Pero, por otra parte, la gran lentitud de crecimiento del individuo, la duración de la inmadurez en cada generación, retrasaba el proceso evolutivo natural en Neptuno de tal modo que, comparada con las épocas terrestre y venusina, la historia biológica ahora avanzaba a paso de caracol. Después de la caída de la novena humanidad, todos los seres subhumanos adoptaron la posición cuadrúpeda, la mejor para lidiar con la fuerza de gravedad. Al principio solo la adoptaban en ciertas ocasiones, pero con el tiempo aparecieron muchas especies de verdaderos cuadrúpedos. En varios de los tipos corredores, los dedos de las manos y de los pies crecieron juntos, de modo que se desarrolló un casco, no en las puntas de los dedos, que estaban doblados y atrofiados, sino en los nudillos. 200 millones de años después de la colisión solar, innumerables especies de subhumanos cuadrúpedos, dotados de morro semejante al de los ovinos, molares amplios y un sistema digestivo parecido al de los rumiantes, competían unas con otras en el continente polar. Estas especies eran presa de los carnívoros subhumanos, algunos de los cuales alcanzaban grandes velocidades en la persecución, mientras que otros estaban dotados para la caza al acecho y el salto súbito. Pero, como quiera que saltar no era tarea fácil en Neptuno, estos últimos eran en general muy pequeños. Sus presas eran los descendientes de los hombres que guardaban cierto parecido con los conejos y ratones, o bien se cebaban en la carroña de los grandes mamíferos, o en los robustos gusanos y escarabajos, que habían surgido originalmente de los bichos transportados accidentalmente desde Venus. De toda la antigua fauna venusina, solo el hombre, algunos pocos insectos y otros invertebrados, así como muchas clases de microorganismos, lograron colonizar Neptuno. En cuanto a la flora, se habían generado de forma artificial muchos tipos de plantas para el Nuevo Mundo, y Natas terminó por surgir una gran cantidad de hierbas, plantas florales, arbustos de grueso tronco y nuevas algas. Gusanos marinos muy desarrollados se alimentaban de esa flora, y, con el tiempo, algunos se convirtieron en vertebrados depredadores, ágiles y piscíformes. A su vez fueron presas de los descendientes marinos de la humanidad, fuesen estos las focas subhumanas o las marsopas subhumanas, aún más especializadas. Quizá la más notable de esas evoluciones de la antigua raza humana fue la que condujo, por medio de una especie de murciélago insectívoro, a una gran variedad de verdaderos mamíferos voladores, apenas más grandes que los colibríes, pero en algunos casos ágiles como golondrinas. En ninguna parte sobrevivió la típica forma humana. Hubo solo animales que adaptaron su estructura e instintos a algún hábitat específico de un mundo infinitamente diverso y vasto. Sin duda, extraños vestigios de la mentalidad humana persistieron aquí y allá, así como en los miembros anteriores de algunas especies persistían los dedos del hombre, en un tiempo ágiles. Así, por ejemplo, había ciertos rumiantes que en épocas de escasez se reunían y ululaban estridentemente, o bien, sentados sobre los cuartos traseros y con las patas delanteras bien apretadas, escuchaban durante horas y horas los aullidos de algún líder, respondiendo de forma intermitente con gruñidos y gemidos, hasta que terminaban enloqueciendo. Y había carnívoros que, en medio del fervor primaveral, interrumpían de repente la cópula, una pelea o la rutina cotidiana de la cacería, para quedarse sentados en algún lugar alto día tras día, noche tras noche, vigilando, esperando. Hasta que por fin el hambre los obligaba a entrar de nuevo en acción. Ahora, en la plenitud del tiempo, unos 300 millones de años terrestres después de la colisión solar, un pequeño ser semejante a un conejo sin pelo, procedente de los prados polares, se encontró con que era intensamente perseguido por un ágil podenco del sur. El conejo subhumano carecía relativamente de especialización, y no poseía medios eficaces para defenderse o huir, de modo que fue prácticamente exterminado. Sin embargo, algunos individuos se salvaron cuando buscaron refugio en la espesa maleza de gruesos troncos, donde los podencos no podían seguirlos. Allí tuvieron que cambiar su alimentación y modo de vida. La hierba fue reemplazada por raíces, bayas y hasta gusanos y escarabajos. Sus miembros delanteros los usaban ahora para escarbar y trepar, e incluso para tejer nidos de paja y ramas.
En esa especie, los dedos nunca se habían unido entre sí. En la parte interior, la garra delantera era como un pequeño puño, de cuyos nudillos, alargados y expuestos, sobresalían las puntas de unos dedos separados. Luego, los nudillos se alargaron aún más, para convertirse con el tiempo en un nuevo conjunto de dedos. En la palma de la nueva mano simiesca aún persistían restos de los antiguos dedos del hombre, doblados sobre sí mismos. Como en el pasado, la manipulación dio origen a una conciencia más clara. Y esta, sumada a la necesidad de experimentar con frecuencia en la alimentación, la caza y la defensa, desembocó al fin en una verdadera versatilidad de comportamientos y flexibilidad mental. El conejo prosperó, adoptó una posición casi erecta y siguió creciendo en estatura y capacidad cerebral. No obstante, del mismo modo que la nueva mano no era meramente una resurrección de la antigua, así las nuevas regiones cerebrales no eran tampoco un simple renacimiento del atrofiado cerebro humano, sino un órgano nuevo, que superó y asimiló ese vestigio de otra época. La mente a ser, por lo tanto, era en muchos aspectos una mente nueva, aunque adaptada a las mismas y grandes necesidades básicas. Al igual que sus antepasados, deseaba alimentos, amor, gloria, compañerismo. En busca de esos fines, fabricó armas y trampas, construyó poblaciones de mimbre y conjuró las enfermedades con exorcismos. Se convirtió en la 10ª humanidad. 3. Una lenta conquista. Durante 1.000.000 de años terrestres, esos seres lampiños y de largos brazos fueron diseminando sus cabañas de mimbre e implementos de hueso por los grandes continentes del norte. Y, durante muchos millones de años más, mantuvieron sus posesiones sin realizar grandes progresos culturales, pues la evolución biológica y cultural era muy lenta en Neptuno. Al fin, un microorganismo atacó a la 10ª humanidad y la eliminó. De sus restos se desarrollaron varias especies humanas primitivas, que permanecieron aisladas en territorios remotos durante millones de décadas, hasta que por fin la casualidad o alguna empresa las puso en contacto. Una de esas especies tempranas, dotada de grandes colmillos, fue perseguida por otra más hábil, que codiciaba el marfil, y acabó exterminada. Otra, de largo morro y amplios cuartos traseros, habitualmente permanecía en cuclillas como el canguro. Poco después de que esta especie, industriosa y social, hubiera descubierto el uso de la rueda, un tipo más primitivo y belicoso se abatió como una ola y arrasó con ella. Erectos, pero literalmente casi tan altos como anchos, esos salvajes sedientos de sangre se extendieron por todas las regiones árticas y subárticas, y pasaron varios millones de años sumidos en la monótona reiteración del progreso y la decadencia. Hasta que una lenta degeneración de sus genes casi acabó con su existencia. No obstante, después de una era de tinieblas, apareció otra especie de robusta constitución, pero de cerebro más grande. Esta, por primera vez en Neptuno, concibió la religión del amor, así como todos los anhelos y angustias espirituales que tan a menudo habían atormentado en vano a la humanidad en la Tierra y en Venus. Volvieron a aparecer imperios feudales, naciones belicosas, guerras de origen económico y, no una vez sino muy a menudo, un estado mundial que abarcaba a todo el hemisferio norte. Fueron esos hombres los que por primera vez cruzaron el Ecuador en naves eléctricas refrigeradas y exploraron el vasto sur. No se descubrió vida de ninguna clase en el hemisferio meridional. Pues, incluso en esa época, ninguna materia viviente habría podido atravesar los ardientes trópicos sin refrigeración artificial. Fue solo por el hecho de que la temporal revitalización solar ya había pasado su punto álgido que el hombre, con todo su ingenio, pudo resistir un largo viaje tropical. Como la primera humanidad y tantos otros tipos humanos naturales, esos seres de la 14ª humanidad eran imperfectamente humanos. Como la primera humanidad también, concibieron ideales de conducta que su imperfecto sistema nervioso jamás pudo alcanzar, y a los que muy raras veces llegaron a acercarse. Pero a diferencia de la primera humanidad, sobrevivieron con cambios insignificantes durante 300 millones de años. Sin embargo, ni siquiera un período tan extenso les permitió trascender su imperfecta naturaleza espiritual.
Una y otra vez pasaron del salvajismo a la civilización mundial, y de vuelta al salvajismo. Estuvieron cautivos de su propia naturaleza, como un pájaro en una jaula. Y, así como el pájaro enjaulado puede malgastar los materiales para construir el nido y destruir periódicamente los frutos de su inútil trabajo, de la misma manera aquellos seres atrapados destruyeron su civilización. Sin embargo, también esa segunda fase de la historia neptuniana, esa era de fluctuaciones, acabó. 600 millones de años después del primer asentamiento en el planeta, la naturaleza produjo por sí misma, en la 15ª especie humana, el hombre natural de mayor altura, que solo había producido una vez, en la segunda especie. Y en esta ocasión no interfirieron los marcianos. No debemos entretenernos en observar la lucha de ese hombre macrocéfalo para superar sus graves desventajas. Un excesivo peso craneano y unas proporciones corporales difíciles de manejar. Baste decir que, tras una inmadurez prolongada y una tremenda guerra mecanizada entre el hemisferio norte y el sur, la 15ª humanidad superó los males y fantasías de la juventud y se consolidó como una sola comunidad mundial. Esa civilización se basó económicamente en la energía volcánica, y espiritualmente, en la fe en el logro de la capacidad humana. Fue esa especie la que, por primera vez en Neptuno, concibió, como un propósito racial perdurable, la voluntad de rehacer la naturaleza humana sobre la base de una escala mayor. En adelante, y a pesar de muchos desastres tales como otro período de terremotos y erupciones, súbitos cambios climáticos, e innumerables plagas y aberraciones biológicas, el progreso humano fue relativamente estable, aunque de ninguna manera veloz y seguro. Aún habría eras, a menudo más largas que todo el curso de la primera humanidad, en las que el espíritu humano se tomaría un descanso en el intento de consolidar sus conquistas, o se perdería en el desierto. Pero nunca más, aparentemente, sería descalabrada y reducida a la mera animalidad. Al trazar el avance final hacia la plena humanidad, solo podemos observar los rasgos principales de toda una era astronómica. Pero, de hecho, se trata de una era repleta de muchos miles de generaciones de larga vida. Miríadas de individuos, cada uno de ellos único, vivieron su vida en extasiada relación con sus semejantes, aportaron los latidos de su corazón a la música universal, y luego desaparecieron para dejar su lugar a otros. Toda esa larga secuencia de vidas privadas, que constituye el real tejido de la carne de la humanidad, no puedo describirla. Solo cabe trazar, como si dijéramos, la forma descarnada de su desarrollo. Primero que nada, la 15ª humanidad se dedicó a eliminar 5 grandes males, a saber la enfermedad, el trabajo extenuante, la senilidad, las desavenencias y la mala voluntad. La historia de su devoción, de sus múltiples experimentos desastrosos y de sus triunfos últimos no se puede contar aquí. Tampoco puedo relatar cómo aprendieron el secreto de la producción de energía a partir de la desintegración de la materia y a valerse de él, ni cómo diseñaron sus naves espaciales para explorar los planetas vecinos, ni cómo, al cabo de eras de experimentación, concibieron y crearon una nueva especie, la 16ª, que debía sucederles. El nuevo tipo era análogo al de la quinta humanidad, que había colonizado Venus. Se introdujeron átomos rígidos artificiales en los tejidos óseos, con el fin de que pudiesen sostener un cuerpo de gran estatura y enorme cerebro, en el cual, además, una estructura celular excepcionalmente delicada permitiera una nueva complejidad organizativa. Se logró, asimismo, la telepatía, no por medio de las unidades marcianas, que ya hacía mucho tiempo que habían dejado de existir, sino mediante la síntesis de nuevos grupos celulares de un tipo similar. Debido en parte al inmenso incremento de la comprensión mutua, como consecuencia de la compenetración telepática, y, en parte, a la mejorada coordinación del sistema nervioso, se logró eliminar total y definitivamente el antiguo mal del egoísmo en el ser humano normal. Cuando los impulsos egotistas se resistían a subordinarse, se los clasificaba como síntomas de demencia. Ni qué decir tiene que los poderes sensoriales de la nueva especie se mejoraron grandemente, y hasta se le adoptó de un par de ojos en la nuca. A partir de ese momento, el hombre poseería un campo de visión total en vez del semicircular conocido hasta entonces.
Y era tal la inteligencia de la nueva raza, que muchos de los problemas que anteriormente les parecían insolubles ahora podían resolverlos en una fracción de segundo. De los grandes usos prácticos a los que la decimosexta humanidad dedicó sus energías, solo es necesario mencionar uno como ejemplo: lograron controlar el movimiento de su planeta. Ya en las primeras etapas de su evolución pudieron, con la energía ilimitada que tenían a su disposición, dirigirlo hacia una órbita más amplia, de modo que el clima medio se tornó más templado, y en algunas ocasiones la nieve cubría los casquetes polares. Pero, a medida que avanzaban los siglos y el Sol se volvía cada vez menos ardiente, fue necesario revertir ese proceso y acercar el planeta gradualmente al Sol. Cuando ya llevaba cerca de 50 millones de años en posesión de su mundo, la decimosexta humanidad, como la quinta anteriormente, aprendió a penetrar en las mentes del pasado. Eso constituyó para ellos una aventura aún más emocionante que para sus antepasados, puesto que ignoraban la historia terrícola y venusina. Como sus antepasados, tan aterrados quedaron ante la fabulosa magnitud del eterno sufrimiento en el pasado, que durante un tiempo la existencia les pareció una burla, a pesar de sus grandes bendiciones y espontáneas alegrías. Pero al fin aprendieron a considerar que las desgracias del pasado eran un desafío. Se dijeron que el pasado les pedía ayuda, y que de alguna manera tenían que preparar una gran cruzada para liberar el pasado. ¿Cómo la llevarían a cabo? No podían concebirlo. Pero estaban decididos a no cejar en esa quijotesca empresa que se había convertido en la principal preocupación de la raza: la creación de un tipo humano de un orden superior en todos sus aspectos. Resultaba evidente que el hombre había avanzado en comprensión y creatividad hasta donde era posible para el cerebro del individuo humano, aislado físicamente. Sin embargo, la decimosexta humanidad se sentía limitada por su propia impotencia. Si bien en filosofía había profundizado más allá de lo que hasta entonces había sido posible, aún en esas profundidades descubría tan solo las arenas movedizas del misterio. En particular, se sentía obsesionada por tres antiguos problemas, dos de los cuales eran puramente intelectuales: el misterio del tiempo y el de la relación de la mente con el mundo. El tercer problema consistía en la necesidad de reconciliar de alguna manera su firme lealtad a la vida, a la que concebía como una lucha contra la muerte, con su impulso a elevarse por encima de la batalla y admirarla desapasionadamente. Durante una era tras otra, las razas de la decimosexta humanidad florecieron con una cultura tras otra. El movimiento de las ideas osciló una y otra vez entre todas las formas posibles del espíritu, para descubrir significados nuevos en los temas antiguos. Aún así, transcurrida toda esa época, los tres grandes problemas seguían sin resolver, lo que confundía a los individuos y viciaba la política de la raza entera. Obligada así a elegir por fin entre el estancamiento espiritual y un peligroso salto en la oscuridad, la decimosexta humanidad decidió dedicarse a la creación de un tipo de cerebro que, mediante la fusión mental de varios individuos, pudiera abrirse a una nueva forma de conciencia. Así, según se esperaba, el hombre podría penetrar hasta el corazón mismo de la existencia, ya fuese para admirarla como para detestarla. Y de ese modo podría verse por fin con claridad el propósito de la raza, que tan confuso le resultaba por su ignorancia filosófica. De los cientos de millones de años que transcurrieron antes de que la decimosexta humanidad creara el nuevo tipo humano, no voy a decir nada. Ellos creyeron que habían dado cumplimiento al deseo de su corazón. Pero, de hecho, los gloriosos seres que crearon se vieron atormentados por sutiles imperfecciones que estaban más allá de la comprensión de sus hacedores. Por lo tanto, en cuanto esa decimoséptima humanidad pobló el mundo y alcanzó plena estatura cultural, también sus miembros dedicaron todas sus energías a la creación de un nuevo tipo, esencialmente a semejanza de ellos, pero perfeccionado. Así, después de un breve trayecto de unos pocos cientos de miles de años llenos de esplendor y sufrimiento, la decimoséptima humanidad dio nacimiento a la decimoctava y, según resultó ser, la última especie humana. Puesto que todas las culturas tempranas culminaron en el mundo de la última humanidad, paso por encima de ellas para ahondar algo más en nuestra era moderna.